El primer sonido no fue el grito, fueron los remos, madera mordiendo el agua negra, un golpe sordo, lento y rítmico, engullido por la niebla. Luego el olor, sal, hierro húmedo, sangre vieja impregnada en lana y cuero. Para cuando llegaron los gritos, ya era demasiado tarde. Durante siglos, Europa aprendió a temer al horizonte. Las campanas de las iglesias tañían advertencias, las madres escondían a sus hijos, los reyes rezaban, porque del frío llegaron hombres que no pedían permiso para existir, los vikingos. La historia los recuerda como monstruos, demonios con hachas que quemaban monasterios y se desvanecían en el mar, pero los monstruos no cruzan océanos sin mapas. Los monstruos no construyen leyes, redes comerciales ni poesía, y los monstruos no miran al abismo de lo desconocido y dicen, iremos de todos modos. Estos no eran criaturas impulsadas solo por la sed de sangre, eran granjeros que abandonaron la tierra por el rocío de sal, mujeres que inspiraban miedo tan eficazmente como cualquier espada, exploradores que creían que el mundo no terminaba donde los mapas se desvanecían. Vivían en un universo gobernado por dioses que exigían coraje y castigaban la vacilación. Para los nórdicos, el miedo no era debilidad, era una prueba. Esta noche no estamos contando asesinos. Número 7. Freydis Eiríksdóttir. Los hombres ya estaban corriendo. El acero repiqueteaba sobre la hierba. Los escudos resbalaban de manos temblorosas. El miedo se movía más rápido que la razón. Y Freydis seguía allí. Estaba embarazada. Su respiración era corta, pesada, desigual, no por la batalla, sino por el peso en su interior. Un niño aún no nacido, de pie con ella al borde de la muerte. Vinland estaba en silencio en ese momento. Demasiado silencio. El enemigo se acercaba, armado, confiado. Habían visto huir a los hombres vikingos y sabían lo que eso significaba. Freydis se agachó y recogió una espada, no con gracia, no heroicamente, con furia. Se rasgó la túnica, exponiendo su vientre hinchado al aire frío. Luego golpeó el plano de la hoja contra su pecho. Una vez, 2 veces, y gritó, no palabras, no un grito de guerra, algo más antiguo, algo crudo y animal, un sonido que no pertenecía al miedo, sino a una ira tan completa que lo borraba. Los atacantes se detuvieron, no vieron a una mujer, no vieron a una madre, vieron algo no atado por el instinto de supervivencia, una criatura que ya había aceptado la muerte y por lo tanto no podía ser amenazada por ella. Freydis avanzó, los hombres retrocedieron y entonces corrieron. Más tarde las sagas suavizarían este momento, lo explicarían, lo racionalizarían, pero la verdad es más simple y mucho más aterradora. Freydis no los asustó porque fuera fuerte, los asustó porque era impredecible. En un mundo gobernado por el miedo, nada es más peligroso que alguien que ha ido más allá de él. Pero Freydis era solo la tormenta. Su hermano era el horizonte. Número 6. Leif Erikson. El océano no ruge al principio, susurra. La madera cruje. El hielo se agrieta en algún lugar bajo el casco. El viento tira de la vela como una cosa viva, probándola. Leif Erikson se paró en la proa y vio desaparecer el mundo conocido, sin puntos de referencia, sin certeza, solo agua gris extendiéndose hacia la eternidad. Esto no era una incursión, no había monasterios esperando, ni campanas, ni gritos, solo distancia. El Atlántico Norte era un cementerio. Tormentas sin previo aviso, olas que se tragaban barcos enteros. Cada día en el mar despojaba a los hombres hasta sus pensamientos más pequeños. ¿Estoy perdido? ¿Alguien me recordará? ¿Nos abandonaron los dioses aquí fuera? Y entonces, una mañana, el olor cambió. No sal, tierra, árboles surgieron de la niebla, bosques interminables, intactos, observando. Ríos cortaban tierras que ningún pie nórdico había reclamado jamás. Vinland. Leif no gritó, no se arrodilló, simplemente se quedó allí, en silencio, absorbiendo el peso de ello. Este era un mundo sin canciones sobre él, sin sagas, sin tumbas, y ese era el problema.
Vinland era hermosa, pero estaba sola, demasiado lejos de casa, demasiado lejos de refuerzos, demasiado lejos de la memoria. Leif entendió algo que su hermana nunca necesitó entender. No puedes gobernar aquello a lo que no puedes regresar, así que se fue, no en derrota, en moderación. La historia recordaría a Leif como un explorador, pero la verdad más profunda es esta. Probó que el mundo era más grande de lo que cualquiera imaginaba, y que incluso los vikingos tenían límites, límites que otros intentarían ignorar más tarde. Freydis gritó a la muerte. Leif la escuchó, pero el siguiente vikingo, él creía que el destino mismo le debía obediencia, y moriría probando que estaba equivocado. Número 5. Harald Hardrada. El viento en Stamford Bridge estaba mal, demasiado cálido, demasiado tranquilo. Harald Hardrada se erguía alto a pesar de su edad, su capa azul chasqueando contra su armadura. Había cruzado medio mundo conocido para estar aquí. De niño, huyó de Noruega en sangre y exilio. De hombre, luchó en los desiertos de Tierra Santa, en los salones iluminados por oro de Constantinopla, comandando la guardia de élite del emperador. Regresó al norte más rico, más duro y convencido de una cosa: el mundo todavía le debía una corona. Inglaterra estaba destinada a ser suya. Los vikingos estaban relajados esa mañana, armaduras dejadas atrás, cascos desabrochados. La victoria se sentía inevitable. Entonces llegaron los ingleses, acero contra acero. El puente se atascó con cuerpos. El río corrió oscuro debajo. Harald luchó en el centro, enorme, intrépido, una reliquia de una era más antigua. Las sagas dicen que cantaba mientras derribaba hombres. Entonces llegó la flecha, le golpeó la garganta, sin profecía, sin última resistencia, solo sorpresa y silencio. Harald se derrumbó, la sangre llenando su boca, mirando hacia un cielo que creía le había prometido grandeza. Con él cayó más que un rey. En Stamford Bridge, en 1066, la era vikinga murió, no con fuego, no con conquista, sino con un solo aliento cortado. Sin embargo, mientras Harald representaba el final, otro vikingo representaba un comienzo mucho más peligroso. Número 4. Rollo París no ardió ese año. Murió de hambre. Los barcos de Rollo obstruyeron el río como una herida que se negaba a cerrar. El humo se elevaba desde las afueras. El olor a podredumbre se arrastraba sobre los muros. Dentro de la ciudad, las campanas sonaban sin cesar, oraciones compitiendo con el hambre. Rollo observaba pacientemente. No era un berserker gritando a las puertas, él era un asedio. Las semanas se convirtieron en meses. Los defensores se debilitaron. El rey de los francos entendió algo insoportable. No podía ganar, así que ofreció tierra. Paz. Rollo aceptó, y en ese momento sucedió algo sin precedentes. Un vikingo eligió gobernar, se bautizó, aprendió leyes, construyó castillos en lugar de piras. Normandía nació no del fuego, sino de la negociación. La ironía es brutal. Los descendientes de Rollo hablarían francés, rezarían como cristianos, y sin embargo su sangre recordaba el mar. Generaciones después, uno de ellos cruzaría el canal. Su nombre era Guillermo, y en 1066, el mismo año en que murió Harald Hardrada, Guillermo el Conquistador tomó Inglaterra, el legado de un vikingo entregado por un osobombre que ya no se llamaba a sí mismo así. Rollo demostró que la conquista más duradera no es la destrucción, es la herencia, pero incluso las dinastías requieren disciplina, y ningún vikingo dominó el control como el siguiente. Número 3. Knut el Grande, Canuto el Grande. Knut no enfurecía, calculaba. Cuando tomó Inglaterra, no hubo espectáculo, solo eficiencia. Las rebeliones fueron aplastadas silenciosamente. Los enemigos fueron recompensados o borrados con igual calma. Gobernó un imperio extendido a través de mares, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, unidos por barcos y plata. Sin embargo, los cortesanos lo adulaban sin cesar. Susurraban que comandaba incluso las olas,
que el mar mismo obedecía a su corona. Knut escuchó, luego ordenó llevar su trono a la orilla. La marea subió, el agua fría empapó sus ropas, la sal picó su piel, las olas no se detuvieron, subieron, tocaron sus pies, lo ignoraron, y Knut no dijo nada. Cuando finalmente habló, no fue ira, fue instrucción. Que todos los hombres sepan cuán vacío y sin valor es el poder de los reyes. Esto no fue humildad para el espectáculo, fue control. Knut entendió la diferencia entre el mito y la autoridad. Dominó ambos. Gobernó no porque fuera temido, sino porque era inevitable. Donde Harald ardió brillante y se desvaneció, donde Rollo se transformó para sobrevivir, Knut perduró. Sin embargo, la historia no recuerda a los gobernantes tranquilos para siempre, recuerda las chispas, y la chispa más grande de todas no fue un rey, fue una leyenda. Knut dominó el mundo tal como era, pero el siguiente hombre, él reformó el mundo tal como la gente creía que era, un nombre susurrado entre la verdad y el mito. Número 2. Ragnar Lodbrok. Para cuando lo capturaron, Ragnar ya era un fantasma, más viejo, más débil, una leyenda que había sobrevivido al hombre debajo de ella. Las cadenas mordían sus muñecas mientras era arrastrado ante el rey de Northumbria, no como un conquistador, como una advertencia. Lo bajaron al pozo lentamente. El aire cambió primero, espeso, húmedo, vivo. Serpientes se retorcían unas sobre otras en la oscuridad, escamas raspando la piedra, cuerpos enroscándose donde debería haber habido espacio. El olor era insoportable, podredumbre, veneno, tierra húmeda. La respiración de Ragnar se volvió superficial, no por miedo, sino por el peso de la inevitabilidad. Los colmillos atacaron. El dolor floreció, agudo y eléctrico, corriendo a través de músculo y hueso. El veneno se abrió camino en él, cada latido más lento que el anterior. El pozo presionaba hacia adentro, sin cielo, sin horizonte, sin escape, y sin embargo, Ragnar rió, no ruidosamente, no con locura, sino con la calma de un hombre que sabía que este momento resonaría mucho más allá del pozo. Habló del Valhalla, de festejar con los dioses, de la muerte como una puerta, no un final. Luego llegaron las palabras que convirtieron la ejecución en maldición. Los cerditos gruñirán, dijo con la voz quebrada pero firme, cuando escuchen cómo sufrió el viejo jabalí. No fue desafío, fue profecía, porque Ragnar no murió allí. Se multiplicó. Su muerte fue llevada a través del mar, susurrada en los oídos de hijos criados en la venganza, y uno de ellos escuchó más atentamente que el resto. Número 1. Ivar el Deshuesado, Ivar the Boneless. Ivar no podía estar de pie, pero cuando hablaba, los hombres bajaban la mirada. Su cuerpo estaba torcido, frágil, una cosa que debería haberse roto temprano y haber sido olvidada. En cambio, endureció su mente en algo frío, preciso y despiadado. Donde otros luchaban con hachas, Ivar luchaba con anticipación. Aprendió cómo el miedo viajaba más rápido que los barcos, cómo los rumores paralizaban ejércitos antes del primer golpe, cómo el terror, una vez plantado, podía ser cosechado sin fin. Cuando la muerte de Ragnar llegó a él, Ivar no enfureció, planeó. El gran ejército pagano no llegó como una invasión, llegó como el invierno, lento, inevitable, imparable. Las aldeas se vaciaban antes de que llegaran a ellas. Los reyes se atrincheraban tras la piedra, escuchando el sonido de cuernos en la distancia, sabiendo que la resistencia solo retrasaba el final. Y luego estaba el ritual, el águila de sangre. Las víctimas eran puestas boca abajo, brazos atados, respiración ya entrecortada. La hoja trazaba la columna, deliberada, casi ceremonial, separando las costillas una por una, abriéndolas hacia afuera como alas. Los pulmones eran extraídos y colocados sobre las costillas, subiendo y bajando mientras quedara aliento. Esto no se hacía por la muerte, se hacía por los testigos. Si el ritual sucedió exactamente como se cuenta, ya no importa, porque los reyes ingleses creyeron que sí, y la creencia paraliza más rápido que el acero.
Ivar entendió algo que ningún otro vikingo dominó verdaderamente. No necesitas ser fuerte para gobernar a través del miedo, solo necesitas ser inolvidable. El eco del norte, la era vikinga, no terminó en silencio. Se fracturó, dispersó linajes por toda Europa, dejó leyes, ciudades y reinos donde una vez hubo saqueos. Estos hombres y mujeres no solo quemaron el viejo mundo, lo reformaron, desde las costas de Inglaterra hasta los ríos de Francia, desde el helado Atlántico Norte hasta los salones de los reyes. Sus elecciones todavía resuenan en fronteras, idiomas y en el poder mismo. Desafiaron a los dioses, desafiaron al destino y a veces ganaron. Pero aquí está la verdad final. Los vikingos no fueron recordados porque fueran crueles. Fueron recordados porque se atrevieron a ir más lejos que cualquier otro, hacia el mar, hacia el miedo, hacia la leyenda. Así que ahora pregúntate, si hubieras vivido entonces, ¿a cuál de ellos habrías seguido a la batalla? Cuéntanos en los comentarios y recuerda, la historia no se desvanece, espera,